Estamos hablando entonces del náufrago que quedó con una perrita. La perrita se llama, creo que ya cambió de nombre, se llama Vela. El náufrago era Timothy Shaddock. Estuvo 3 meses en alta mar y muchos consideran que lo ayudó mucho a poder sobrevivir ese naufragio tan largo de 3 meses fue que estaba el perro, que podía hablar con el perro, que podía cuidar al perro y que estaba en compañía de otro ser. Ajá. Y así como paréntesis, bueno, los perros, aunque son animalitos, como han sido modificados por nosotros, porque los perros vienen de los lobos. Y si tú ves un perro, por ejemplo, mi perro que tengo aquí frente a mí, mide como 25, 30 centímetros, no te parece en nada a un lobo, en nada, en nada, en nada, ¿no? Pues, ¿cómo llegamos a estos perros que ahora tenemos? Pues a través de la selección de animales, ¿no? Hemos seleccionado los animales que se van a reproducir con ciertas características que han eh, terminado en las razas, entre comillas, que ahora conocemos de perros, ¿no? Muchas. Son son más cercanos a nosotros que a un lobo. Y por eso es que tú ves que los perritos te cuidan de cierta forma y están contigo para que les des de comer, se comunican, entienden tus gestos y saben qué gestos hacer para que tú entiendas que quieren comida, que quieren un apapacho, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto es este náufrago que logra sobrevivir porque estaba acompañado. Es muy probable que si esta persona no hubiese estado no acompañada, pues su suerte pudo haber sido diferente, haber sido bastante negativa, bastante mala, pudo haber muerto, ¿no? Pudo haber tenido, perder el motivo Revivir. de vivir, de por qué seguir buscando alimento, de por qué seguir limpiando la balsa que era tan pequeña que obviamente con sus desechos y con los del perro, pues hubiese sido un desastre, se hubiera podido enfermar muy fácil, todo muy terrible, ¿no? Entonces, ¿a qué queremos llegar? Que la soledad puede ser un problema bastante grande para los seres humanos. Ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, todo esto que dijimos, somos seres sociales, estamos hechos para vivir en grupos, en comunidades, y la falta de esos grupos y de esas comunidades nos puede causar muchísimos problemas, ¿no? Nos puede meter en problemas de salud mental, en problemas de supervivencia incluso. Entonces, así es como vamos a llegar para abrir el tema de la soledad. Entonces, voy a leer un fragmento y vamos a ir desarrollando para no leer todo y no aburrirnos, vamos a leer nada más un fragmento y poco a poco desarrollar el tema. Lo que dice aquí el texto que les envío, el que ya tienen ustedes en su grupo de WhatsApp, es lo siguiente, debido a cierta ambigüedad en el término, ¿cuál término? Soledad, el de soledad. Se han ido desarrollando diferentes definiciones de la soledad. Una de las más conocidas es elaborada por un autor de apellido Sullivan, quien describe la soledad como una vivencia displacentera, o sea que no es agradable, vinculada a una escasez de intimidad interpersonal. En esta misma línea, eh, Jung, este sujeto que estaba en la corriente psicoanalítica, concibe la soledad como la ausencia real o percibida, esto es muy importante, ausencia real o percibida de vínculos satisfactorios. Y esta está acompañada a menudo de síntomas de estrés. Entonces, ¿en qué nos están diciendo aquí? Que la soledad es una vivencia, que es una situación que no es placentera y que tiene que ver con la falta de vínculos con los demás o de la intimidad interpersonal. ¿Queda más o menos clara esta definición? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Am, si recuerdan, el cuatrimestre pasado, cuando hablamos de la pirámide de Maslow, la hablamos por ahí brevemente, ¿se acuerdan? La pirámide de Maslow era una pirámide que agrupa las necesidades humanas, ¿no? La primera necesidad, la base de la pirámide, eran las necesidades fisiológicas: comer, beber, dormir, ir al baño, respirar, etcétera, etcétera. Todo lo fisiológico, lo que permite que mi cuerpo siga vivo, siga funcionando, son las necesidades básicas. Pero también están las necesidades después de eso de seguridad, ¿no? Vivir bajo un techo, tener con qué cubrirse la intemperie, poder tener ropa, etcétera, etcétera. Seguridad alimentaria, de que sé que mañana voy a poder comer, etcétera. Y después había un escalón que hablaba de la necesidad de estima, de la necesidad de sentirse parte de un grupo. Todos necesitamos sentirnos partes de algo más, de una familia, de una comunidad, de un país, etcétera. Entonces, nosotros, por ejemplo, que somos parte de la comunidad del SECAM Mixcoac, aunque ahorita no estamos allá y esto es independiente, somos partes. Ahí nos conocimos, ¿no? Y de ahí surgió este grupo, entonces somos partes de esa comunidad. Y yo creo que la mayoría de los que somos parte de esa comunidad nos sentimos bien, nos sentimos contentos, nos sentimos a gusto, incluso nos sentimos orgullosos de ser parte de esa comunidad. Eso es algo muy, muy importante. Y el tener pocos vínculos con otros, imagínense que no tengamos el SECAM, que no tengamos amigos, que no tengamos vecinos cercanos, que no tengamos familia cercana o nos distanciamos con la familia y no nos hablamos. Eso es una ausencia real de vínculos. Y obviamente si yo no hablo con nadie, yo no tengo intimidad interpersonal con nadie. Y en la pirámide de Maslow, ahí en la parte de la estima, dice que una necesidad humana es la intimidad emocional. ¿Qué es eso? Cuando a mi amigo le cuento cómo me siento. Cuando a mi hermano, Bien, si estoy feliz. Cuando a mi papá o a mi primo o a mi hijo o a quien sea, le puedo hablar de cómo estoy, de cómo me siento, de qué quiero. Y también lo escucho al otro, cómo se siente, qué quiere, qué necesita, etc. Esa es intimidad interpersonal, intimidad emocional, como le queramos decir. Entonces, cuando hay ausencia de vínculos reales, o sea, que yo no hablo con gente, que yo no veo a personas, que no soy parte de estos grupos, obviamente voy a tener una falta de intimidad emocional. Entonces, ese es un tipo de soledad que al rato vamos a profundizar, pero es una soledad objetiva. Yo no veo a nadie, no tengo interacción con nadie. Esa es soledad objetiva. Pero aquí Carl Jung dice que también puede ser la soledad percibida, puede ser una ausencia percibida de los vínculos satisfactorios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar yendo a mis clases, que yo puedo tener a mi familia y que yo puedo tener a mis amigos, conocer a mucha gente, pero no sentirme vinculado emocionalmente o no sentirme escuchado o no sentirme parte de esos grupos a los que objetivamente pertenezco, pero subjetivamente no me siento así. O sea, puedo estar rodeado de gente, puedo estar rodeado de mucha gente y sentirme solo. Es a lo que quieren llegar. Esa es la soledad subjetiva, percibida. Las dos pueden ser un problema dependiendo de cómo se sienta la persona. Al final, aunque hay una soledad que es real y objetiva, que es que estoy solo y no veo a nadie, y hay una soledad que es percibida, que es subjetiva, al final las dos, o más bien las consecuencias de las dos, van a ser principalmente para subjetivas, principalmente subjetivas. ¿A qué me refiero con esto? Que incluso el que está solo en una soledad
real, objetiva, que no tiene interacción con otros, hay personas con rasgos de personalidad que les permiten sentirse bien así, que disfrutan estar solos. Todo esto es con cierta medida, claro. Todo esto es con cierta medida. Pero hay gente que sí puede disfrutar muchísimo de estar solo y no sufre la soledad objetiva, real, que está viviendo. En un segundito voy a poner una luz porque creo que me veo un poquito oscuro. Entonces, hasta aquí vamos diciendo que la soledad es una sensación desagradable que tienen las personas cuando no logran vincularse con otros, de forma real o de forma percibida. Vamos a ver qué más dice el texto. Dice que se detectan 4 factores vinculados al sentimiento de soledad. O sea, cuando la persona se siente sola, van a pasar 4 cosas. Va a tener 4 problemas principales. Va a tener agotamiento, va a tener una disminución de su energía y rendimiento. ¿Por qué? Porque el no tener interacción con otros disminuye nuestro sentido de vida. La mayoría del sentido de vida de todos nosotros tiene que ver con nuestra interacción con los demás, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tuve un alumno, un compañero de ustedes, en una clase que se llamaba Proyecto de Vida, donde hablábamos de algunos temas parecidos a los que hablamos aquí, pero con un enfoque a qué voy a hacer ahora que soy jubilado. Ya me jubilé y ahora qué hago, justamente porque necesitamos encontrarle sentido a nuestros días, a nuestra vida. Y había un señor que decía, yo tuve un accidente cerebrovascular muy fuerte y si tú me ves ahorita, no te das cuenta que yo tuve un accidente cerebrovascular muy fuerte. Tuve secuelas fuertes, tenía pérdida de movilidad, tenía problemas de lenguaje, muchas cosas que deja como secuela el accidente cerebrovascular. El daño no fue tan grande y aparte yo, como vi cuando yo estaba recuperándome en el hospital, mi nieta me hablaba por teléfono, pensaba en mi nieta, me acordaba que tenía a mi nieta y que tenía que seguir luchando y estar vivo para poder verla crecer. Entonces, esa persona encontraba sentido de vida en su nieta, en esa personita a la que le tiene mucho cariño y por la cual le encuentra sentido a su vida y continúa trabajando, luchando, haciendo su terapia, tomando su medicamento, comiendo bien, haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí encontramos cómo, sí, efectivamente, si estamos solos, va a haber una falta de sentido de vida. ¿Y cómo lo siente la persona? La persona no va a decir, ay, como que tengo pérdida del sentido de vida. No, la persona lo que va a sentir es agotamiento. Se va a sentir cansado todo el tiempo. No sabe por qué, no he hecho nada, pero siento como que me siento agotado. Probablemente, posiblemente, sea por su sensación, su sentimiento de soledad. Otro factor vinculado a la soledad es muy obvio, el aislamiento. Se sienten segregados socialmente, separados de todos los demás. Aislados, valga la redundancia. El que sigue, el siguiente factor, se sienten inquietos. Las personas que están solas o cuando hemos estado solos, nos sentimos inquietos. ¿Por qué la inquietud? Porque la inquietud está relacionada a la frustración, a la falta del placer que nos da la interacción con otros y también a la tensión o al estrés asociadas a la soledad. Cuando estamos solos, nos da estrés. No sé si recuerden, toquemos madera que no vuelva a pasar, el tiempecito, más de un año que estuvimos bien aislados por la pandemia, por el COVID. ¿Cuántas Ajá.
¿Cuánto incremento del estrés en las personas hubo? ¿Por qué? Por la sensación de soledad que teníamos durante esos meses, más de un año. Y bueno, el abatimiento, que es una sensación de desaliento ligada a la depresión. Ajá. Entonces, esos 4 factores se sienten agotados, abatidos, que es algo muy similar, aislados e inquietos, estresados. Es una experiencia que en algún momento hemos sentido todos y que va ligada a la necesidad de pertenecer a un grupo. Siempre vamos a querer pertenecer a algo más grande, a la familia, pero como les decía, somos de familia, ¿no? Somos los Sánchez y estoy orgulloso de que somos los Sánchez y somos de tal forma. O la gente que es muy patriótica es porque también quieren sentirse parte de algo. ¿De qué? De México en este caso. La gente que es del equipo de fútbol que sea. ¿Por qué? Porque se quieren sentir parte de él, aunque no gane ni un partido, pero yo soy, ¿cómo le llaman? Hincha, ¿no? Aficionado de tal equipo, aunque no gane, no importa, lo importante es lo demás, que soy parte de ese grupo. Hasta aquí, ¿alguna duda o alguna pregunta, chicas, con la soledad? No. Perfecto, vamos a seguir. Entonces ya dijimos que la soledad es una sensación que no es placentera y que está ligada a la ausencia de lazos sociales con otros, pero también de la ausencia de intimidad emocional. Entonces, la gente que está sola realmente, pues está sola realmente, no hay otra. Pero hay gente que está rodeada de muchas personas y aún así se percibe sola. Pueden existir las dos, recuerden eso. Y hay esos 4 factores ligados a la sensación de soledad. Lo que sigue, según Rubio Rodríguez, aquí está mal escrito Rodríguez, un fe de ratas. Rubio es su nombre, Rubio Rodríguez, en 2004 escribió un artículo donde habla sobre la soledad en adultos mayores y dice que las consecuencias de soledad se pueden ver desde 2 dimensiones, que es lo que ahorita hablábamos. La soledad objetiva, por ejemplo, que es vivir solo. Yo vivo solo en mi casa y me siento solo porque vivo solo. Esa es una soledad objetiva. No hay nadie más aquí y como no hay nadie más aquí, yo estoy solo. Pero también está la soledad subjetiva, que es que aquí hay otras 5 personas, pero no me siento acompañado con ellos. No me siento escuchado, no me siento vinculado de una forma satisfactoria con estas otras personas, entonces me siento solo. Aunque vivan en la misma casa, lo que sea, me siento solo. No me siento parte de este grupo, por ejemplo. Entonces, esa es una concepción bien importante que por eso aquí repetimos y resaltamos. Y bueno, estas concepciones, la soledad objetiva y subjetiva, suponen que existen diferentes formas de definir y experimentar la soledad. O sea que hay varios tipos de soledad. Y también podemos ver que la soledad está relacionada con la ausencia de gente, de personas y de vínculos, pero no solamente de eso. No sé si me explico hasta acá. O sea, nos sentimos solos cuando tenemos ausencia de vínculos, pero no es la única forma de estar solo. Yo puedo estar lleno de gente, muchos amigos, pareja, familia, y percibirme solo. También es posible, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. Un informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, no son de México, obviamente, indica que más de una tercera parte de los adultos de 45 años o más se sienten solos. Y se considera que casi una cuarta parte de los adultos de 65 años o más están socialmente aislados. Vamos por partes. Entonces, se pusieron a medir a la gente, le preguntaron, obviamente tuvieron que checarlo con muchísimas personas, se dieron cuenta, al menos en los datos que nos arrojan en este artículo,
que la mayoría, muchísima gente, más de una tercera parte, o sea, 3.6 de cada 10 de los adultos de 45 años o más se sienten solos. Si se fijan, la gente se siente más sola entre los 45 y 65 años que de los 65 en adelante, porque de los 65 solamente es una cuarta parte. Y de los adultos de 45, una tercera parte se sienten solos. Entonces, aquí es algo importante de pensarlo. ¿Por qué la gente se siente sola? Ahorita, si quieren, ustedes me dicen sus opiniones. Pensemos en una persona aproximadamente de 45 años. Posiblemente esté casada, posiblemente tenga hijos, probablemente tenga un empleo. Y supongamos que es una persona religiosa que el domingo va a la iglesia. Entonces, y tiene familia, obviamente tiene hermanos, tiene primos, tiene papás. Entonces, tienes toda esta gente, tienes tus hermanos, todos los que ahorita mencionamos, tu familia, tienes a tu esposa o a tu esposo, tienes 2 hijos, por ejemplo, vas al trabajo y ahí tienes 10 compañeros de trabajo en tu misma área, y los domingos ves a los vecinos en la iglesia. Entonces, aparentemente, está acompañado de mucha gente, pero esta persona se puede percibir sola. Y muchos, más de una tercera parte de esos adultos de 45 años, de hecho se perciben solos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿No? Bueno, aquí, bueno, yo veo varias cosas. Ustedes ahorita me dicen su opinión, si gustan. Yo les voy a compartir lo que yo veo. Una persona de 45 años, por lo general, tiene una vida bastante estable, lo cual es bueno. Tiene un empleo, por lo general, no todos, pero vamos a generalizar. Tiene un empleo, tiene familia, tiene esa estabilidad en su vida, tiene una constancia en su vida. Y una persona que está en sus 20, por ejemplo, que va a la universidad, que a lo mejor tiene un empleo de medio tiempo, que se va de fiesta los sábados, que no tiene familia, pero tiene todas estas interacciones sociales, eh, cuando pasa el tiempo y tiene esa estabilidad de la que hablamos hace un momento, puede sentir ese cambio y lo puede percibir como una disminución en su vida social. Ves a mucho más que pues, la mayoría de los trabajos, no ves tanta gente, no ves con tantas personas. Y en la escuela sí, ¿no? Entonces, de pasar de la escuela a un empleo, la cantidad de personas con las que interactúas cambia muchísimo. Y el empleo, la vida laboral en México es muy complicada, ¿no? Ustedes que la mayoría, si no es que todas aquí son jubiladas, sabrán que hay puestos de trabajo, tanto de muy alto nivel como de nivel medio, como de nivel bajo, que son muy exigentes en el tiempo. Hay muchos trabajos que en teoría son 8 horas, pero que te dan 2 horas de comer, quién sabe por qué te dan 2 horas, pero te dan 2 horas de comer, son 10, más las horas de transporte, supongamos que vives cerca, tardas media hora en llegar, media hora en volver. Entonces tenías 10 horas más una hora de transporte, son 11, más que casi siempre te tienes que quedar un poco más, porque como tú eres directivo, te piden que te quedes una hora más. Pero como tú limpias es de intendencia, por favor espérese que acabe la junta y se queda a limpiar. Entonces también te quedaste una hora más, ¿no? Te digo, todos los puestos a veces, por una u otra razón, es muy probable que te hagan tener una jornada laboral más grande de la que realmente es. Entonces, de 11 horas, 12 horas en el trabajo, prácticamente ya nada más llegas, cenas y te duermes. Y la interacción social que tienes de forma con intimidad emocional es muy poca. Tienes muy poco tiempo para hablarle a tu esposo o a tu esposa de cómo te sientes. Tienes muy poco tiempo para ver a tus amigos o platicar con tus amigos. Tienes muy poco tiempo para desempeñar tu vida social de una forma satisfactoria. Entonces, es probable, es lo que yo alcanzo a ver, que por eso estas personas que tienen más de 45 años se perciban muy solas, ¿no? Porque voltean hacia el pasado
y recuerdan que en sus 18, 19, 20 años iban a reuniones, iban al baile, iban a la fiesta, salían de paseo, tenían excursiones, etcétera, 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 que ahora probablemente su vida laboral no les permite tanto como antes, ¿no? No tienen tanto tiempo disponible para ese tipo de interacción social. Entonces, es solamente un factor, seguramente hay muchos más, pero es uno que yo observo y no sé si alguno de ustedes quiera comentar algo o decir algo más que observe de por qué es que a esa edad, al parecer, la mayoría de la gente se percibe solo. Porque después de los 65, si quieren, en lo que lo piensan, me voy a desarrollar la siguiente idea. Después de los 65 años, las personas, casi una cuarta parte de los adultos mayores, no se sienten, están socialmente distanciados. No tienen interacciones sociales. Esa sí es lamentablemente una cifra bastante real, porque en ese caso ya no es nada más el cambio de la universidad y toda la gente que va en la universidad al trabajo, sino ya es el cambio del trabajo a mi casa. Y yo me imagino que si nos ponemos a ver los datos más a fondo de estas investigaciones, veremos que la mayoría de los adultos mayores de 65 años que se sienten solos, estoy casi seguro que más del 50% son hombres. Por alguna razón natural de diseño o como lo quieras ver, la mujer es mucho más sociable que el hombre. Y para ejemplo, el Secam Mixcoac. En cada grupo en el que ustedes han estado, ¿cuántas mujeres ven y cuántos hombres ven? Hay una gran diferencia entre hombres, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres. ¿Por qué será esto? ¿Será que ya todos los hombres se murieron? Se quedan en su casa. Muchas veces cuando el hombre se jubila, se compra su sillón, se compra su pantalla o ya las tiene, se sienta ahí, se pone a ver tele y ahí se queda. Y empieza a pasar lo que ahorita vimos, ¿no? Los 4 puntos que mencionan aquí de la soledad. Si yo me siento solo, casi siempre pasa esto, me jubilo, me voy a mi casa bien feliz de que por fin voy a descansar, voy a tener tiempo para no hacer nada, para salir a pasear el perro en la mañana, para ver la tele, para desayunar tarde, y probablemente la primera semana, la segunda semana, es más, el primer mes, me la paso genial, descansando, paseando al perrito, despertando tarde, viendo la tele en lo que desayuno, qué rico, ¿no? Pero después del primer mes voy a empezar a sentirme como, ¿y ahora qué hay que hacer? Empiezo a sentir con flojera, ¿no? Lo que decía aquí el artículo, los 4 factores me siento agotado, los 4 factores de la soledad. Me siento agotado, ya no veo a mis compañeros, extraño ir a comer después de la oficina con mis compañeros o en la hora del descanso. Extraño el saludo de Martita, la de recepción, ¿no? Me siento aislado, ¿no? Ya no los veo, ya estoy aislado de ese grupo social. Eso me genera inquietud, me genera frustración y me siento estresado porque no veo gente. Y esto me genera abatimiento, me siento triste incluso. Son los 4 factores de los que ahorita hablábamos. Entonces, cuando un hombre se jubila pasa mucho esto. ¿A la mujer no le pasa? Sí, también, pero la mujer ya sabe, por ejemplo, la mayoría de ustedes tal vez hicieron algo parecido a lo que voy a comentar ahora. Ya sabían que se iban a jubilar, entonces ya estaban preparando dónde ir a tomar clases de baile, o ya teníamos planeados algún viaje con amigas, o ya dijimos que en la oficina, todas las que nos jubilamos cerca, vamos a vernos una vez al mes, vamos a ir a desayunar juntas. Ya vi que está el SECAM Mixcoac, entonces ya voy a ir a ver desde ahorita qué materias me gustan y cuándo se inscribe uno para entrar a clases. Entonces, la mujer como que prepara mucho más esa parte del cambio de estar en la vida laboral a la jubilación. Y el hombre no, el hombre, creo que la mayoría de los compañeros del SECAM con los que he podido platicar era como de, bueno, estaba trabajando y ahora ya no.
Y ya sobre la marcha, alguien les dijo, alguien los invitó al SECAM, algo pasó, que empezaron a hacer actividades. Pero no es como que ellos lo hubiesen planeado. Y bueno, ellos son los que están en el SECAM, pero ¿qué pasa con todos los que no llegaron al SECAM? Ni a ningún otro lugar, que no fueron ni a las escuelitas de INAPAM, ni a las casas de cultura de su comunidad, ni al Pilares, ni a ninguna actividad comunitaria que tenga ahí en su demarcación. Se quedaron en su casa, con todas las sensaciones de las que estamos hablando, ¿no? Y al no ver a más gente, cada vez se sienten más desanimados, más abatidos, más agobiados, más estresados. Ya no quiero salir, como no he salido, ya no me baño, como no me bañé, no me arreglé y viene la visita, no la quiero recibir. O sea, se va ampliando el problema. En lugar de solucionarlo cada vez es probable que sea más grande, ¿no? Que lo haga más grande. Incluso a llegar a un estado depresivo o a la misma depresión, ¿no? Que de ella hablaremos en clases posteriores. Entonces, por eso es que vemos más mujeres en las casas de cultura, en el SECAM o en cualquier otro lugar, más mujeres y menos hombres, porque la mujer está mucho más preparada para ser social y está mucho más preparada en su momento de la jubilación para saber qué voy a hacer después. Y el hombre no, el hombre piensa que va a descansar y que se la va a pasar súper bien descansando y la mayoría no se la va a pasar súper bien descansando. Les digo, tal vez el primer mes, pero ¿y después? Después vienen problemas más serios, ¿no? Ok, ¿hasta aquí algún comentario, chicas? ¿Alguna duda o alguna pregunta? ¿Alguna vez alguna de ustedes se ha sentido sola o ha estado sola, realmente sola? Que no la vea, que no vean personas durante meses. ¿Les pasó en la pandemia que no veían personas durante meses? No le pasó a Sal, qué bueno. ¿A alguien le pasó? Yo estuve en comunicación telefónica con mi familia, yo estuve conviviendo con mi hijo vive conmigo, em, estuve haciendo cosas vía internet o viendo series en Netflix, leyendo a veces, o sea, no me sentí realmente aislada ni sola. Perfecto, perfecto. Sí, bueno, y también es mucho también tu personalidad, porque mucha gente que estuvo en videollamada con su familia, incluso hay mucha gente que la familia la visitaba y ahí en la ventanita saludaban, ¿no? Pasaba el nieto y, ay, abuelita, desde la ventana de la casa. Y eso ayuda mucho, pero hubo mucha gente que aún así resintió el estar solo, la soledad objetiva, de qué, ¿cuál es la soledad objetiva? Que estoy aquí en mi casa y no hay nadie más. Y por mucho que Mm. vengan y se asomen por la ventana, hay gente que a eso no le basta. O mucho que hagan la videollamada, hay gente que eso no le basta. Yo recuerdo que durante ese periodo, cuando estábamos en clases en línea, yo creo que las clases en línea a muchos de nosotros nos ayudaron muchísimo a tener estabilidad, ¿no? A tener un horario, ya sabía que tenía cierta hora que conectarme ahí en la computadora, podía interactuar con otros, aunque no estuviesen aquí de frente conmigo, pero podía platicar, podía escuchar al profe, podía dar mi opinión, escuchaba lo que le decía el otro compañero, y de cierta forma, pues los veía aquí en la pantallita, ¿no? Aunque sea de lejos, pero aquí estaban y tenía cierta interacción. Entonces, creo que esa parte a nosotros, a nuestra comunidad, los que somos parte del SECAM, nos ayudó muchísimo. Pero hubo mucha gente que no tenía clases en línea, ¿no? Y les pudo afectar. Mande, Odette. A mí también me sirvió mucho los cursos en línea, porque pues no me sentía yo sola, aparte de que, bueno, el WhatsApp y el teléfono y todo, pues ayudaba mucho, pero las clases en línea también te ayudan porque, pues, como tú dices, te obligan a tomar a salirte de la cama, salirte de tu cuarto, a hacer algo diferente, a bañarte, a arreglarte y todo. Y eso te ayuda muchísimo y sí lo sentí, o sea, sentí muy bien eso
y no me sentí sola para nada. Ayudó mucho, sí, sí, sí. Y muchos de nosotros no teníamos una clase, teníamos varias durante la semana. Algunos hasta el mismo día tenían dos. Entonces, el Sí, poder estar conversando con otros, y te digo el horario, ¿no? Tener un horario fijo, me tengo que parar a desayunar, a bañarme, o al menos a darme una peinadita, porque me piden que prenda la cámara y me voy a ver así con mi gallito. sí. Entonces, todo eso ayudaba mucho a mantener cierta sensación de compañía. Muy bien, Noel, gracias. Vamos con Alicia, que también nos quiere comentar algo. Alicia, adelante. Yo tuve dos buenas situaciones. Una, mi nieto, el hijo de mi hijo, vive con nosotros. Yo vivo con mi hermana. Desde murió mi papá y murió mi esposo. Pero a mí me sirvió mucho la compañía del nieto. Pero además, yo tengo unos amigos japoneses, ya nacieron en México, pero somos amigos desde niños. Y nos seguimos viendo, nos queremos mucho. Y siempre hay alguien, un líder en cualquier grupo. Este es Tatsuo Hiranaka. Él es ya gran sensei y él nos mantuvo a través de ese aparatito que él nos decía cómo usarlo o nos hablábamos por teléfono. Y nos mantuvo unidos y ocupados porque nos ponía, quiero que lean este artículo del periódico, pero es que yo no compro ese periódico. Entras aquí y lo ves y lo platicamos. Él nos mantuvo, aparte del SECAM, porque debo reconocer que el SECAM nos dio muchas cosas, pero esto que tú dices, porque también tú puedes vivir con mucha gente y sentirte solo, ¿no? Sí. Estar rodeado y sentirte solo. Yo creo que debe ser muy, muy duro eso. Pero yo creo que sí, entre otros, el SECAM nos ayudó muchísimo a salir adelante, porque no nos dieron tiempo de sentirnos solos o de sentirnos enfermos y nos manteníamos ocupados porque el miedo a la enfermedad también, el miedo, ni siquiera a tener la enfermedad, el miedo a contraer la enfermedad causó muchos problemas a mucha gente. Nada más de sentir que no podía, que podía por cualquier cosa contagiarse. Yo eso lo viví a través de mi hija. Ella es psicóloga y tuvo muchas cosas de donde vive. Ella vive en Villa Olímpica, que le tocaban la puerta y le pedían el teléfono para hablar con ella. Pero era el miedo que tenían de contagiarse. Pues Villa Olímpica es muy grande, ¿no? Tiene muchísimos edificios y gente. Pero yo sí creo que la actividad que mantuvimos tomando nuestras clases virtuales fue una de las cosas que más nos ayudó. Y hay que reconocerlo. Sí, definitivamente ayudó bastante. Gracias, Alicia. También Sandra nos quiere comentar algo. Adelante, Sandy. Yo también, casi inicio de la pandemia, por casualidad en YouTube, encontré una fisioterapeuta que está en Querétaro y con ejercicios para adultos mayores. Entonces, desde entonces yo la sigo y todos los días hago ejercicio con ella, especiales a nuestra edad. Y pues también por eso mantuve en movimiento, pues activa, ¿no? Físicamente. Y muy contenta con seguirla porque tiene ejercicios para todo lo que necesitamos nosotros, los adultos mayores. Mariana Quevedo se llama y es fisioterapeuta y pues estoy contenta. Y también eso pues me mantuvo activa. También obligando a cierto horario encender la tele y ponerme a hacer ejercicio. Exactamente, Sandy. Sí, es esta chica que dices, de su canal de YouTube se llama Fisioterapia Querétaro, justamente. La voy a buscar para mandárselas ahí al grupo de Sí, WhatsApp, sí, porque sí es bastante. sí, es Fisioterapia Querétaro
la buscan como marido Ujú. y cada día puede ser un ejercicio. Pones YouTube a la hora que tú quieres y ya aparecen ahí los recuadros. Si aparece el primer recuadro con ella, ya te pones ahí y ya aparecen los demás ejercicios que tiene. Y siempre duran máximo 1 hora, pero hace calentamiento, el ejercicio y luego hace estiramiento. Y es muy agradable su persona y la manera en que lleva los ejercicios. eh, se te facilita mucho el hacer ejercicio con ella. Ujú. Sí, sí, sí. Ya les compartí el link ahí en el grupo de WhatsApp, por si le quieren echar un ojo. Sí, yo también ahí durante la pandemia la estuve recomendando para que varios pudieran hacer ejercicio. Ujú. Sí ayuda mucho. Sí, ayuda bastante a estar activo. Ahorita justamente cuando platiquemos al final de qué podemos hacer para disminuir los problemas que genera el sentirse solo, vamos a hablar del ejercicio también, ¿no? Pero bueno, continuemos. Sí. ¿Alguien más por ahí quieren comentar algo? No, creo que ya participamos todos. Perfecto. Entonces, es lo que pasa, ¿no? Esos son los datos reales de cuánto se sienten en soledad. Y aquí nos da otro punto importante. Dice que los adultos mayores están en mayor riesgo de soledad y aislamiento social porque es más probable que entren factores como vivir solos, perder familiares, perder amigos, tener enfermedades crónicas y pérdida auditiva. Vamos a ver todos estos factores que mencioné. Muchos adultos mayores viven solos. Ok, sí. ¿Cuántas personas ustedes conocen que viven solos? Yo conozco a varios compañeros de SECAM viven solos. Ahora, ellos no están mal, pero ahorita vamos a hablar de por qué ellos no están mal. Pero ¿cuántas personas conocen ustedes que viven solos y no quieren vivir solos? Por ahí seguramente alguna persona conocen que vive sola y preferiría no vivir sola. También, claro está, que conocen personas que viven solas y así están perfecto. Se les vendrá a su mente a alguien, o incluso ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismas. Tal vez alguna de ustedes dirá, yo vivo sola y así estoy bien. Así me gusta, ya me acostumbré. Ahorita vamos a ampliar ese dato, pero bueno, muchos adultos mayores viven solos sin querer vivir solos. Eso es importante puntualizar. Muchos, lamentablemente, van perdiendo familiares, ¿no? Los hermanos, los primos, sus padres, etcétera, etcétera. O sus amigos, sus compañeros de la escuela, sus compañeros de la universidad. Esas pérdidas, esos duelos, aparte de que generan una soledad objetiva, porque va disminuyendo tu red social, aparte de eso, también esa sensación interna de sentir que tu grupo social se está haciendo cada vez más pequeño, genera angustia, genera ansiedad, genera estrés, ¿no? Y todo esto está vinculado. Si yo veo que mis compañeros de trabajo se están muriendo, se murió fulanito, ay, aquel que era 5 años menor que yo también, me recuerdan mi propia mortalidad. Yo, uy, China, a ver si no, ya pronto yo también. Entonces, y eso genera mucha ansiedad, mucha ansiedad. Y va a incrementar esta sensación de soledad que tenemos. Y enfermedades crónicas. ¿Por qué me hace sentir solo o por qué me pone en riesgo de soledad tener una enfermedad crónica? Porque si yo ya no puedo caminar bien, si yo ya no puedo usar mi auto, si yo ya no puedo usar el transporte público, si me cuesta mucho trabajo pedir un Uber o un Didi porque no veo bien, tengo diabetes y la diabetes me dio un problema visual, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo ir a comer al restaurante porque me pongo mal, me hace daño el estómago, tengo problemas por mis enfermedades crónicas, pues eso va a potenciar la soledad que vivimos, ¿no? Porque no puedo salir. Si no puedo caminar bien, me siento inseguro al salir, prefiero no salir. Y a lo mejor le pido a mis hijos o a mis hijas o a mi familia, a mis hermanos, vecinos, que me visiten. Y me van a visitar probablemente, pero no tanto como yo quiero. Incluso a veces, sí, lamentablemente la vida así es.
dejen de visitarme, porque tengan cosas que hacer, porque se mudan, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que las enfermedades crónicas son un factor que aumenta los problemas de soledad. Entonces, ahí está ese punto. Y algo importante que tiene, yo lo hubiese puesto en las enfermedades crónicas, pero aquí lo ponen separado, y entiendo por qué. La pérdida auditiva. Cuando cada vez, ni siquiera es que estemos totalmente sordos, sino la disminución de la capacidad auditiva es lo que va a generar esa sensación de no querer salir. Es que hablo muy duro y se enojan conmigo que porque grito, ¿no? O no escucho a los otros. Sí, me dicen algo y ya mejor digo que sí o no contesto o me quedo así porque no entendí qué me dijo. Veo que me habló, escuché su voz, pero no entendí qué me dijo. Entonces, esa disminución auditiva sí genera conflicto. Hola, hola, Blanquita, bienvenida. Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos factores, incluyendo incluso las enfermedades físicas, ¿no? Van a aumentar el conflicto. Bueno, la soledad significa sentirse solo, independientemente de la cantidad de contactos sociales, lo que ahorita hablábamos al principio, lo que también profundizó Alicia, que podemos sentirnos solos aún teniendo mucha gente a nuestro alrededor. El aislamiento social puede causar soledad en algunas personas, ¿no? O sea, el tener poco contacto con otros físicamente, hay personas que sí lo van a resentir como soledad. Un ejemplo contrario es lo que nos contaba Sandy hace rato, que ella durante el confinamiento por la pandemia, ella estaba sola en casa, pero no se sentía sola porque tenía videollamada, porque tenía que el mensajito, que la clase, etcétera, etcétera. Hay gente que a pesar de todo esto, de que tenga el mensajito, la llamadita o lo que sea, se sienten solos, se sienten solos. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Bien, siguiente punto aquí. Bueno, ¿qué es el aislamiento social? Rapidísimo. Mande usted. Fíjese que a mí me enseñaron, bueno, aprendí, creo, que a veces usted puede vivir con mucha gente y sentirse solo, o vivir sola y no sentirse sola. Yo soy una de esas personas. Yo nunca me he sentido sola, maestra. Yo nunca he tenido la sensación de soledad. Pero yo creo que esa fue una actitud que a mí me enseñaron, que yo soy mi mejor compañía, que no hay nadie que me quiera como yo, que me acepte, que ya aceptar hay que ponerlo entre comillas, ¿verdad? Que me quiera como me quiero yo. A mí me enseñaron a que yo era la persona más importante para mí misma. Exacto. Y eso creo que me ha ayudado mucho. La autoestima, el autoquererse, porque así yo creo que es más difícil sentirse sola, ¿no? Yo Exacto. creo que sí, que se siente sola es más. Conoce uno gente que siempre se siente sola. No sé si es una situación mental, emocional, que ya causa problemas o qué pasa. Yo sí creo que he sido muy suertuda con esto, ¿no? Que me enseñaron que yo soy una persona, la más importante para mí misma soy yo. Y que mientras yo esté Exacto. conmigo, no me voy a sentir sola. No sé si me doy a entender. Sí, Sí, claro. claro que sí. Y sí, tienes la razón, aunque Muy bien. yo haría una acotación, que eso es muy importante y tienes toda la razón, Alicia, pero también tiene que ver no nada más con lo que te enseñaron, que es fundamental y te ha ayudado mucho a estar bien, y eso me alegra,
sino que también tiene que ver con tu personalidad. Bueno, recuerdan que decíamos que la personalidad tiene dos partes, ¿no? La parte que viene de fábrica y la parte que aprendemos. Entonces, Alicia, en lo que nos comparte, pues la parte que aprendió es eso que le enseñaron sus papás o sus hermanos, no sé, de aprender a estar solo y a estar cómodo con uno mismo y a sentirse bien uno mismo y a quererse mucho uno mismo, lo cual es indispensable para tener una buena salud mental y psicológica. Pero también hay gente que ya nace, ya trae de fábrica, entre comillas, lo pongo, es un ejemplo nada más, con ciertos rasgos de personalidad que le permiten mucho más estar cómodo solo, que es la gente introvertida. Hay personas que tienen rasgos de personalidad introvertidos. Introvertido significa hacia adentro, hacia mí mismo, hacia uno mismo, ¿no? A veces confundimos al introvertido con el tímido y no son el mismo, son rasgos distintos. Se parecen porque tanto el introvertido como el tímido pasan mucho tiempo solos. La principal diferencia es que el introvertido pasa mucho tiempo solo porque le gusta y el tímido pasa mucho tiempo solo por miedo al rechazo. O pasa mucho tiempo solo aunque no le gusta estar solo. Y es diferente. Entonces, el introvertido, yo me considero una persona introvertida. Yo disfruto mucho de pasar tiempo solo. Alicia debe estar en ese mismo rasgo conmigo, ¿no? Que podemos estar solos un rato y pasarla súper bien. Yo puedo comer solo. Yo puedo comer solo en mi casa, creo que eso es más normal. Pero yo, por ejemplo, si estoy fuera de casa, me da hambre, veo un lugar que me gusta, tengo esa posibilidad en ese día de poder ir a comer fuera, voy y como. Y hay mucha gente que me ha dicho, no, es que salí a un restaurante y yo solo, no, no puedo, me siento mal, me siento incómodo, se me quedan viendo, nadie te pela. Para empezar, nadie te pela. Cada quien está en su rollo. Y si acaso uno que otro volteará y dirá, "Ay, vino a comer solo, y ay, ya, no Y pasa, ya, no pasa nada. Ajá. Pero eso es, Fíjate, Mario, que ajá, yo, perdón, adelante. yo creo que no soy introvertida, pero sí disfruto mucho estar sola. Yo, de hecho, vivo sola hace 11 años y disfruto mucho estar sola. Me encanta. Y creo que no soy introvertida. Al contrario, creo que a veces hablo demasiado. Es que mira, el introvertido, yo podría, no puedo decir si eres o no eres introvertida, es mucho más complicado que por un Sí, comentario, pero yo, por ejemplo, yo me considero introvertido y si vemos los puntos clave de cómo es un rasgo de la personalidad introvertido, yo concuerdo en mi personalidad, ¿no? Yo también puedo hablar mucho. Si veo cuando llego al SECAM y saludo desde mi compañero de la entrada, a mis compañeros con los que voy a tener la clase, a otros alumnos que veo de otras clases que tengo, o de otros cuatrimestres o de otros años, y los saludo y me la paso bien, y veo a la coordinadora nueva y la saludo, veo a la coordinadora anterior y la saludo, y me siento bien acompañado y me siento feliz hablando con otros y puedo socializar perfectamente. Pero también me puedo ir a comer solo después de todo eso. O llegar a mi casa ujú, solo, tomar mi cafecito yo solito y sentirme igual de bien que cuando estoy con los demás. sí, sí, es cierto. Así me Entonces, pasa a mí. esos son Ujú. rasgos de alguien introvertido. Ahora, hay niveles, ¿no? Hay gente que prefiere definitivamente estar solo a estar acompañado. Yo Ajá, prefiero una a otra. Yo disfruto el tiempo que paso con otros y disfruto el tiempo que paso solo. A ajá, yo veces, también. exactamente, Sí, a veces cuando puedo elegir que, me puedo quedar a descansar o hay una reunión. Entonces depende mucho de si estoy cansado, de mi estado de ánimo. No, hoy quiero salir y ya voy con mis amigos y jugamos billar o lo que sea, ¿no? Ay, no, hoy mejor quiero estar en la casa y tomarme un agua mineral con limón yo solito aquí. Entonces, es que yo soy muy fan del agua mineral. Pero bueno, el punto es ese, que
El introvertido es aquel que puede elegir estar solo cuando así le parece y se siente bien, Ajá, se siente cómodo solo y muy importante, se siente cómodo acompañado. ajá. El tímido, Disfruto. exactamente. Y el tímido no, el tímido se siente mal solo porque le gustaría estar con otras personas, le gustaría socializar, le gustaría poder sentirse parte de un grupo, pero también se siente mal acompañado, porque le da miedo la interacción social, porque le da miedo equivocarse y que lo rechacen, porque no se siente cómodo, todo el tiempo está nervioso de China, a ver si no la riego y ya no me dejan de juntarme con estos muchachos, ¿no? Y cuando está solo también se siente mal porque está pensando en que le gustaría estar con gente. Y hay tímidos que les ha ido mal socialmente y que prefieren ya no relacionarse con otros, pero lo sufren. O sea, no están con otros y se sienten tristes o están enojados o con resentimiento, no lo están pasando bien. Esa es la principal diferencia con el introvertido. El introvertido la puede pasar bien tanto acompañado como solo. Y por lo general el tímido la pasa mal de las dos formas. La pasa mal solo porque le gustaría estar acompañado y la pasa mal acompañado porque tiene miedo al rechazo, porque está nervioso de cómo se va a desempeñar socialmente, a ver si no me dicen que soy raro o que algo me pasa, ¿no? Entonces, si tienen por ahí algún nietecito, sobrinito o algo que ven que es medio tímido, hay que ayudarle mucho a que gane seguridad en sí mismo. Y una forma muy, así cosas fáciles, sobre todo en los niños, sobre todo en los niños pequeños y sobre todo en los niños varones, los deportes y las artes les van a ayudar muchísimo a sentirse más seguros de sí mismos. Yo a los niños chiquitos sobre todo haría hincapié en el deporte. Si se puede, que tengan las dos. Que aprendan a tocar su piano y que se vayan al fútbol o al béisbol o al que el deporte que le guste al niño, al karate, el que sea. Porque el sentir que puede hacer algo bien en el arte o sentir que puede correr bien, que puede meter un gol, que puede dar un batazo, que puede aprender a boxear, a karate, etcétera, le va a ganar seguridad en sí mismo y cuando tenga que interactuar con otros, se va a sentir mucho más cómodo. Entonces, por ahí si de repente, ¿quiere decir que eso no funciona con adultos o con adultos mayores? No, también funciona, ¿eh? Que justamente es a lo que vamos a llegar más al ratito de qué podemos hacer para percibirnos menos solos. Hablaremos del deporte y del arte. Pero bueno, eso en los niños es mucho más rápido, mucho más eficiente y muy importante para ahorrarles problemas en su interacción social. Pero bueno, hasta aquí. ¿Algún otro comentario, chicas? ¿Algún otro comentario antes de seguir? Mm, Si no seguimos, si ahorita se les ocurre algo, lo decimos. Pero bueno, entonces, ahorita nada más para puntualizar. Estábamos hablando de las diferencias entre el introvertido y el tímido. Si tú te reconoces como tímido, hay que trabajar en tu seguridad personal. Si tú te reconoces como introvertido, no hay nada que hacer, todo está bien. Nada más hay que observar muy bien que tengas, desde mi perspectiva, esto es una opinión desde mi punto de vista, que tengas un equilibrio entre tu sociabilidad y tu individualidad. Y esto lo deberíamos tener todos, incluso los extrovertidos. Que los extrovertidos siempre van a disfrutar mucho más estar rodeados de gente, pero también tienen que tener ese equilibrio de, sí disfruto mucho esto, pero también tengo que aprender a disfrutar de estar solito. Tener ese equilibrio, para mí lo más importante, y bueno, si exploramos varias escuelas psicológicas, es muy importante el equilibrio, súper importante. Es como el cuerpo está saludable cuando hay un equilibrio, se llama homeostático, ¿sí? Que todo esté ahí en orden, entonces nada falla y todo está justamente equilibrado. Entonces, por eso es importante reconocer mis rasgos de personalidad y si veo que soy tímido y eso me aísla de los demás y me genera soledad, trabajar en mi seguridad personal me va a ayudar mucho. Y si soy introvertido, pues nada más mantener siempre este equilibrio de, hey, cuidado, ya pasé mucho tiempo solo, lo estoy disfrutando, pero también me hace falta convivir con otros, tener ese equilibrio. Muy bien. La soledad también va a
llevarnos a tener riesgos en la salud. No nada más es una cuestión de la salud mental, sino también física, ¿no? Es muy difícil medir el aislamiento social. Es muy difícil medir la soledad de una forma precisa. Hay unos instrumentos, déjenme busco aquí en internet. Cuando se hace una cuando se hace una evaluación gerontológica, si alguna, me parece que ahí en el SECAM, hace varios cuatrimestres, que ahorita están unos pasantes tomando la presión y todo eso, nada, algo muy sencillo. Pero antes había unos que les hacían una evaluación gerontológica. No sé si a alguien aquí le tocó una evaluación gerontológica. Pero bueno, si a alguien alguna vez le han hecho una evaluación gerontológica, aparte de observarlos, aparte de hacerles preguntas, hay unos que se llaman instrumentos de evaluación, que son como encuestas, que sirven para medir las cosas que son subjetivas, tratarlas de medir de la forma más objetiva posible. ¿Cómo qué? Como la sensación de soledad, o la depresión, o otro tipo de problemas de salud emocional y mental, que no puedes medir con una regla. Tú no puedes medir, sacar un aparato que se lo pongas en la cabeza de la persona y te salga una cifra de qué tan deprimido está o qué tan ansioso está. No se puede medir así. Es un poco más complicado. Entonces, para poder medirlo, nosotros, los gerontólogos, los médicos y los demás miembros del personal que evalúe ese tipo de problemas, tenemos escalas. Por ejemplo, aquí está la escala de soledad de John Gilbert. Y son 6 preguntas. Les las voy a leer nada más para que vean. Es un poquito complicado medirlo, por eso quiero leerles esta escala, la escala de evaluación de alguien para ver qué tan solo está. Y primero lo importante es que es muy difícil de aplicar correctamente ese tipo de escalas. Porque si yo te la pregunto a ti, tal vez tú me mientas porque estamos en una interacción social. Y al final en una interacción social siempre queremos ser percibidos de una forma adecuada según nosotros, ¿no? Entonces, fíjense en las preguntas. Y si te la doy a ti para que te la contestes solo de forma escrita, pues también tú puedes detenerte a pensar cosas y cambiar las respuestas reales, teniendo el tiempo, al estar tú solo escribiendo, teniendo el tiempo de poder pensar qué decir, ¿no? La idea aquí es que digas lo primero que se te ocurra. Entonces, es una respuesta con 3 opciones. Tienes 3 opciones de respuesta: sí, no y más o menos. Solamente puedes responder de esas 3. Sí, no, más o menos. Y son 6 preguntas. Por ejemplo, ¿experimentas una sensación general de vacío? Tienes que contestar sí, no o más o menos. ¿Y qué es eso? ¿Qué es una sensación de vacío? Por eso les digo, son como instrumentos muy difíciles de aplicar, porque ¿qué rayos es tener una sensación de vacío? Ok, creo que más o menos todos tenemos la idea de qué es eso, pero sigue siendo subjetivo, sigue siendo un concepto muy subjetivo. Pero bueno, en esta pregunta tú tienes que responder sí, sí siento una sensación general de vacío, no, o más o menos. La siguiente pregunta: ¿extrañas tener gente a tu alrededor? Sí, no, o más o menos. Tercer pregunta: ¿a menudo te sientes rechazado? Sí, no, o más o menos. Cuarta pregunta: ¿hay muchas personas en las que puedo confiar cuando tengo problemas? ¿Hay mucha gente a la que puedo acudir si me siento mal? Sí, no, o más o menos. Número 5. ¿Hay muchas personas en las que puedo confiar completamente? Sí, no, más o menos. Y aquí también me detengo a pensar, ¿cuánto es muchas personas? ¿6? ¿3? Objetivo. 100, ajá, es muy subjetivo. La última pregunta:
Hay suficientes personas, ¿cuánto es suficiente? Pero bueno, esa es tu percepción. Ah, pues bueno, sí es importante señalar eso. Recuerden que la soledad es percibida. Entonces, por ahí puede ser que se pueda entender el por qué las preguntas, cómo las hacen, ¿no? Hay suficientes personas con las que me siento cercano. Hay suficientes personas con las que me siento cercano. Esas son las 6 preguntas y dependiendo de lo que conteste la persona, se puede evaluar si la persona está sola, tiene soledad real o percibida o no. Está bien. Es un poco complicado, ¿no? Es un poco difícil. Ese tipo de instrumentos tienen que existir. Ese tipo de escalas para medir soledad, por ejemplo, tienen que existir, son necesarias, pero sí son muy complicadas de aplicar, desde mi punto de vista. Es muy difícil aplicarla y tener un resultado lo más objetivo posible. Es muy difícil medir de forma objetiva algo que es subjetivo. No sé si me explico. Como la soledad es percibida, es subjetiva, es muy difícil quererlo medir de forma objetiva. Se debe de hacer, pero es muy difícil, muy complicado. Pero bueno, regresemos al texto. Entonces, el aislamiento social, aquí sobre todo hablábamos hace rato de los tímidos y los introvertidos, porque aquí este aislamiento social del que estamos hablando es más de las personas que son tímidas, no de las personas que son introvertidas. Pero por eso quise aclarar. El aislamiento social aumenta significativamente el riesgo de una persona de morir prematuramente por todas las causas. Es un riesgo que podría rivalizar con el tabaquismo, la obesidad o la inactividad física. Y aquí nada más quiero puntualizar, muchas veces el aislamiento social genera tabaquismo o aumenta el tabaquismo que ya está presente, genera obesidad o aumenta la obesidad que ya está presente y obviamente está ligado a la falta de inactividad física. ¿Por qué el aislamiento aumenta el tabaquismo? Yo diría que el tabaquismo y todas las drogas. El cigarro, el alcohol, la marihuana y podemos seguir con 1000 más. ¿Por qué lo aumenta? Porque estar solo genera ansiedad, genera estrés. Y a veces una forma de canalizar ese estrés y esa ansiedad es por medio de este tipo de sustancias, desde el tabaco y el alcohol, que son drogas legales, hasta drogas ilegales, pasando por la más común, que es la marihuana, hasta la que tú quieras, la que sea. Hay drogas de lo más extrañas, o hay formas de drogarse de lo más extrañas, pero mucha gente lo hace pues por sentirse menos ansioso, menos estresado, etcétera, etcétera. Aquí mi sugerencia, nuevamente, el deporte, el ejercicio, el que tú quieras, incluso salir a caminar. Es más, si tienes tu perrito, sacar a pasear al perrito, si tienes cerca un parque donde te sientes cómodo, donde te sientes seguro y estás bien, darle vueltitas ahí, poder caminar, poder respirar el aire que te dé el sol un rato, va a bajar tus niveles de estrés y de ansiedad. Y ya si te quieres fumar un cigarrito, pues te lo fumas, pero una cosa es un cigarrito y hay gente que se avienta su cajetillita o cajetilla y media en un día. Y eso va a resultar en problemas respiratorios, problemas en la piel, problemas en los dientes, etcétera, etcétera. Igual el alcohol, igual todo lo demás, todas las demás sustancias. Entonces, hay que tener cuidado con el aislamiento social porque aumenta significativamente el riesgo de morir de forma prematura. Todas las causas que tengas, diabetes, hipertensión, accidentes en casa, tabaquismo, obesidad, inactividad, un accidente cerebrovascular, una caída, todo se vuelve más grave cuando estás solo. Vamos a poner un ejemplo súper fácil. Me caí en el baño. Si no tengo a quién marcar, si no hay quien se acerque a mí, si al vecino no le importa que no me veo en un día completo, pues ya, me voy a quedar ahí hasta que alguien me encuentre. En cambio, si yo vivo solo, pero mi hijo me habla todos los días, si yo vivo solo, pero el vecino
Cuando no me ve, me marca para ver si estoy bien. Cuando yo vivo solo, pero tengo clase o tengo amigos o tengo alguien que me marque, me mande mensaje, está al pendiente de mí y yo tengo un problema, voy a poder avisar más fácilmente. La gente se va a dar cuenta más rápido. Uy, le hablé a mi mamá y no me contesta. Es bien raro porque siempre me contesta. Voy a ir a ver cómo está. O, toda la mañana no he visto a la vecina y normalmente ya hubiera salido a la tienda o a sus clases y no la he visto. Le voy a ir a tocar o le voy a marcar a ver si está bien. Pero cuando tienes ese aislamiento, si te caes, a lo mejor te van a tardar una semana en irte a ver. Y si aún estás con vida, pues estás bastante lastimado, bastante desnutrido, bastante deshidratado, ¿no? Y eso hablando de una caída, pero como la sensación de soledad genera estrés, ansiedad, un aumento de cortisol y un montón de otras cosas, pues también va a generar problemas de salud, acelerar que se agraven esos problemas de salud. Porque la hipertensión también da por estrés, por el aumento de adrenalina y de cortisol. Aunque yo coma bien, haga ejercicio y todo eso, si estoy estresado, es probable que me dé hipertensión. Si ya tengo hipertensión, la tengo controlada, pero de repente empiezo a vivir solo, empiezo a vivir aislado, es probable que esa hipertensión empeore. Ahora, no estoy diciendo aquí que hay que dejar de vivir solos. Si ustedes viven solas y están cómodas así, les gusta, hace rato nos decía Alicia, creo que Sandy también vive sola. Si viven solos, está bien, pero no es lo mismo vivir solo a estar aislado. Yo estoy seguro que a Alicia le marcan sus hijos seguido, bien seguido. Entonces, el tener interacción con otros, el estar siempre en este vínculo con otros, eso evita el aislamiento social, aunque yo viva solo. Y bueno, otra cosa importante, el aislamiento social se asoció a un aumento de casi el 50% en riesgo de demencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las demencias? Entonces, si tú no tienes en tu ADN la demencia, no te va a dar. Si no está en tu ADN, no te va a dar. Pero si sí está y está solo, te va a dar mucho antes. Muchísimo antes. Si te va a dar y no estás solo, y todo lo que dijimos aquella vez con las demencias, comes bien, haces ejercicio, tomas agüita, tienes chequeos médicos regulares, pues vas a retrasar un montón la aparición de la demencia. Es más, puede estar en tu ADN y puede ser que nunca se presente. Tú, nunca tengas demencia. Eso sí, yo me cuido mucho, si aprendo cosas nuevas, si cuido mi salud, si como bien, si hago ejercicio, si todo eso, digamos, puede ser que aunque esté en mi ADN, yo me muera de otra cosa y nunca aparezca la demencia. Y una de las cosas que evita esto, como ya vemos, es la interacción social. Si yo tengo interacción social, eso va a ser un factor protector para mi cerebro, para retrasar o de plano quitar en 50%, como dice el estudio, la probabilidad de que me dé demencia. Y bueno, ligado a lo anterior, las relaciones sociales escasas se asociaron a un 29% del aumento de la enfermedad cardíaca. O sea, cualquier enfermedad cardíaca, desde hipertensión hasta infartos. Y también aumentó en un 32% el riesgo de accidente cerebrovascular, que va ligado. Al final va ligado. ¿Por qué? Por lo que, justo lo que acabamos de decir, el estrés, la angustia, la sensación de soledad generan cambios químicos en mi cuerpo. Los más importantes, un aumento del cortisol, un aumento de la adrenalina, que esto va a acelerar mi pulso cardíaco. ¿Cómo te sientes cuando estás nervioso? ¿Cómo está tu pulso? Se acelera, ¿no? Cuando estás nervioso.
Cuando estás ansioso se parece mucho. La ansiedad, bueno, más que a los nervios se parece al miedo. Cuando tienes miedo no se acelera tu corazón. Cuando ves una película de terror bien tenebrosa o bien impactante, no se acelera tu corazón. Exactamente. Entonces, la ansiedad de estar solo también va a hacer que tu corazón trabaje de una forma distinta y te va a poner en riesgo de enfermedades cardíacas. Aumentar casi en un 30%, es un 29% para las enfermedades cardíacas y un 32% de aumento en la posibilidad de un accidente cerebrovascular, lo que antes llamábamos el infarto cerebral. Es el mismo. Hoy, Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Nos conviene, al final vamos a ver, spoiler, como dicen ahora, algo muy importante en nuestra vida y en nuestra salud física y mental es mantenerse socialmente activo, pero llegaremos allá y lo profundizaremos. La soledad también se asocia a mayores tasas de depresión, naturalmente, de ansiedad, que ya dijimos, y esto nos lleva a mayores tasas de suicidio. También la soledad en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que ya traen problemas, se asoció a un riesgo de muerte casi 4 veces mayor. Es un aumento del 68% del riesgo de hospitalización y un aumento del 57% del riesgo de llegar, por alguna razón la que sea, a sala de emergencias. O sea, si se fijan, el estar aislado socialmente afecta mi salud física, me pone en riesgo, en un riesgo mucho mayor de todo lo malo que me puede pasar. Ahora, recalco, no quiero decir que a fuerza tienen que vivir acompañados. Si es que ustedes ya viven solas, ya se acomodaron a su rutina solos, están bien cómodos así, no quiero decir con esto que estamos leyendo que a fuerza hay que vivir acompañados. Quiero decir que no hay que vivir aislados, que es diferente. No hay que vivir aislados. Todos los días tengo que tener interacciones sociales, ya sea físicas o ahora con la tecnología que tenemos, ¿no? La computadora, el celular. Esto que estamos teniendo nosotros ahora es una interacción social a través del internet, ¿no? Algunos estarán en su computadora, algunos estarán en su teléfono, algunos estarán en su tableta electrónica, pero estamos a través del internet en comunicación. Es muy importante tener eso en cuenta. Y bueno, esto ahorita que todo lo que acabamos de mencionar está muy enfocado en la perspectiva de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí en esta etapa de vida, ¿no? Y es importante mencionarlo. Aquí nada más quiero hacer un paréntesis muy importante, porque pareciera que todo lo que dijimos, por todo lo que dijimos, pareciera que el adulto mayor a fuerza se va a enfermar. O sea, adulto mayor a fuerza hace que me pase todo lo malo. Y no, vamos a aclarar, no es así. Sí es un factor de riesgo, seamos realistas, porque hay cambios fisiológicos que son un factor de riesgo para que yo tenga diabetes, para que yo tenga hipertensión. Es más, es un factor social de riesgo para tener una disminución en mis interacciones sociales. ¿Por qué? Simplemente porque la mayoría de los que estamos aquí somos jubilados. Afortunadamente nosotros tomamos clases y tenemos interacción con otros, pero muchos jubilados no lo tienen, como ya habíamos hablado antes. Entonces, sí se considera un factor de riesgo para muchísimos problemas de salud. Pero no es a fuerza. De hecho, hay que luchar, hay que trabajar. La labor de un gerontólogo, la labor de los geriatras y la labor de la gente que trabaja en políticas públicas que tienen que ver con el envejecimiento es evitar eso. ¿Qué cosa? Que los mayores sean una población con enfermedades. Que sea una de las características que lamentablemente todavía en países como el nuestro tienen en nuestro grupo de edad. Que la mayoría de los adultos mayores están enfermos. Lamentablemente, todavía en nuestro país y en países latinoamericanos, lamentablemente así es. Pero no tiene por qué ser así a fuerza, ¿no? Es lo que hay que entender. Si yo tengo alguna condición de salud,
atenderla y tratar de estar lo mejor posible y no decir, ay, bueno, es que como ya estoy grande, pues ya tengo que estar enfermo. No, 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 no. Hay que atendernos. En cualquier tipo de padecimiento de salud, físico, social, emocional, psicológico, cualquiera. Hay que atenderlo y siempre vamos a poder mejorar bastante. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como adultos mayores? Bueno, pues ustedes ya lo están haciendo una parte, que es tener grupos donde podamos sociabilizar. Uno es, por ejemplo, el SECAM, nosotros aquí en esta clase extra en línea, los que tienen aparte su grupo de jubilados, los que tienen sus reuniones con ex compañeros del trabajo, la suma de todas las interacciones sociales es muy importante. Ya en el cuatrimestre anterior hablamos de las redes sociales, mantener nuestras redes sociales y en la medida de lo posible ampliarlas. Eso va a ayudar muchísimo. Voy a poner un ejemplo muy bonito, que nosotros lo vemos por ahí, Odette, creo que también, ¿quién más está? Ah, pues creo que casi todas están aquí, están en la Bohemia. Sí. Ese grupo, ese tipo de clase, ese tipo de actividad, donde, como hemos dicho, más que una clase es un grupo de gente que se está reuniendo para tener en común varias cosas y pasársela bien, ya trascendió fuera de la escuela. ¿No? Ya ya tenemos esta tradición de ir fuera de la escuela, a comer juntos, a pasarla bien, etcétera, etcétera. Eso es bien importante para evitar estos puntos de los que estamos hablando el día de hoy. Entonces, ustedes están haciendo algo muy importante. ¿Qué más puedo hacer? La misma recomendación que siempre. Hagan ejercicio, duerman lo mejor posible, coman bien, que les dé el solecito un ratito, aprendan cosas nuevas. Todo eso va a ayudar a algo muy importante que dijo Alicia hace rato, a la autoestima, a quererme mucho, a valorarme mucho, a saber que yo solito estoy bien. Ajá. Y si yo equilibro esto de cuidarme, de comer bien, de hacer ejercicio, de tomar mi agüita, de aprender cosas, de cuidar mi aspecto personal, vestirme como me gusta, arreglarme como me gusta. Si yo equilibro eso que es personal con mis interacciones sociales, voy a bajar muchísimo la posibilidad de que yo caiga en un aislamiento social. No sé si me explico hasta aquí. Sí. Perfecto. Pero también no solamente le pasa a los adultos mayores, le pasa a toda la gente. Este problema de soledad le pasa a toda la gente. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis muy breve sobre adolescentes, porque sé que algunos de nosotros tenemos sobrinos o nietos o alguien que está en esta edad o que va a estar en esta edad. ¿Qué pasa con los adolescentes? Son otra población donde hay unas tasas de sufrimiento a causa de la soledad bien altas, bien altas. Durante esta etapa de la vida, el sentimiento de pertenencia va a ser de una especial importancia. Y si por alguna causa el adolescente siente que no encaja en su grupo, va a sentirse solo y va a empezar un tema de aislamiento. Hace rato nos adelantamos y ¿qué se puede hacer? Primero, identificarlo. Un joven que tenga, bueno, en la pubertad, incluso antes de la pubertad, un pequeñito, un niño desde la primaria hasta los primeros años de universidad, ¿cómo me doy cuenta es que está solo? Se nota, lo puedo ver. No veo que está en el teléfono, pero no manda mensajes, sino está jugando. No se está mandando mensajes con ningún compañerito, no sale a jugar, los sábados no sale a la plaza, a lo mejor si es jovencito, tiene 13 años, los fines de semana muchas veces pues quieren salir un ratito con los amigos a la plaza comercial, al cine o algo. Si veo que no tiene ninguna interacción social, todo el mes, por ejemplo, fuera de la escuela no tiene ninguna interacción social, es muy probable que esté teniendo problemas de aislamiento social. Y probablemente, bueno, si es muy chiquito, si es un niño, pues yo le puedo decir, oye, ¿quién es tu amiguito de la escuela? ¿Por qué no lo invitamos con sus papás a que venga a comer y ustedes jueguen? Estrategias que se pueden hacer que no son tan complicadas, ¿no? Simplemente, ¿quién es tu amiguito? ¿Con quiénes son tus amiguitos? No, pues tales. ¿Qué te parece si les avisamos a sus papás para ver si ellos con los niños quieren venir y pasar una comidita el domingo así rapidita? 4 horitas y ya es todo, por ejemplo, ¿no?
Planes así pueden ayudar mucho a que el niño pueda desarrollar su sociabilidad. Si es un poquito más grande, a lo mejor invitarlo a que haga deporte, a que nade, cualquier deporte, cualquier actividad física, cualquier ejercicio a un niño que está en la pubertad o que está ya en la adolescencia, le va a servir. Entonces, si yo como su familiar, como su abuelita, como su tía, etcétera, puedo influir en que, oye, mira, ¿qué te parece si vamos al partido de... ¿Qué te gusta? Ah, ¿te gusta el béisbol? Va, pues vamos al partido de béisbol para que lo veas. Y ya saliendo del partido, ah, ¿te gustó? ¿No te gustaría que entremos a clases de béisbol o tú entrar a clases de béisbol? Y ya lo puedes ir como llevando sutilmente a que entre a hacer algún deporte. Ah, ¿te gusta nadar? ¿Por qué no vas a la alberca? Yo te pago un mes y vamos a ver con tus papás, no sé, la estrategia que ustedes puedan hacer, dependiendo también su tiempo, sus posibilidades económicas, etcétera. Pero si observamos al niño, al adolescente, al chico que está en la pubertad, que está aislado socialmente, hay que tratar de ayudar como familia, como grupo social, como red social, para que no sufra de esta soledad. Pero sí tratar de observarlo muy bien porque lamentablemente uno de los factores que afecta mucho en la actualidad y por la cual los niños se están aislando a veces es el acoso escolar. El bullying, como le llaman. Todos aquí hemos sido niños, todos aquí fuimos a la primaria, a la secundaria y alguna vez seguramente sufrimos o nosotros fuimos quienes acosamos a otro niño. Como que es parte de del desarrollo como individuos, este tipo de eventos. No es lo ideal, ojalá se pudieran evitar lo más posible, pero es natural que suceda. Entonces, ¿a qué quiero llegar con todo esto? Bueno, no hay que preocuparnos de más, pero sí hay que preocuparnos, no hay que dejar que pase de largo. Si yo veo que el niño está aislado socialmente, le puedo decir, oye, si te da pena decirle a tus papás o si con tus papás no quieres hablar, cuéntame a mí, yo no les digo nada y prometerlo y cumplirlo, pero yo veo cómo te puedo ayudar. Si está sufriendo acoso en la escuela, si le están molestando, si le están robando su lunch, si le están pegando, le dicen groserías o cosas así. Tratar de lograr ese vínculo de confianza que a veces con los padres no se puede, que si yo soy su tía abuela o su abuelita, a lo mejor a mí sí me va a poder contar y yo ya veo qué estrategia puedo hacer para ayudarle. En la medida de lo posible, sin revelar lo que me ha confiado íntimamente. Si de plano no lo puedo evitar, bueno, pues tendré que hablar con sus papás, ¿no? Y decirles lo que me ha dicho. Pero solamente cuando la situación lo amerite. Si no, hay que guardar el secreto que nos está confiando, porque muchas veces te lo van a decir a ti en secreto, porque no se lo quieren contar a su mamá o a su papá. Pero bueno, entonces eso nada más como un punto extra ahí con los adolescentes y los más pequeñitos también, desde los niñitos. Muy bien, entonces, rapidísimo, para englobar todo el tema del día de hoy. La soledad puede ser objetiva o subjetiva, puede ser real o percibida. O sea, puedo estar realmente solo o puedo sentirme solo a pesar de estar rodeado de más personas. Me va a causar muchos problemas la sensación de soledad, la percepción de soledad, me va a causar estrés, ansiedad, posible depresión, e incluso ya vimos que también problemas de salud física. ¿Cómo puedo evitarlo o cómo sé que no tengo ese problema de aislamiento? Bueno, por mi número de interacciones. Recuerden el test que les puse. Les voy a leer otra vez las preguntas para que lo tomen en cuenta. ¿Me siento con vacío? ¿Vacío existencial? ¿Siento que mi vida está vacía? Si sí, es un punto de alerta de que estoy solo, de que tengo una soledad que me va a causar problema. Segunda pregunta. ¿Extraño gente a mi alrededor? O sea que cada vez tengo menos gente. Ya no me visitan tanto, ya no tengo tantos amigos. ¿Qué está pasando ahí? No, hay que ver. ¿Qué podría hacer para no sentirme tan solo porque no estoy rodeado de gente? A lo mejor inscribirme a alguna otra clase, a lo mejor tener otra actividad, bailes, voy a la plazuela a bailar danzón, o etcétera, etcétera. Tener en cuenta entonces, extraño a tener gente a mi alrededor, considerarlo. A menudo me siento rechazado, como que siento que mi hijo en mi caso me hace, no me escucha,
hablarlo, ¿no? Y recuerden lo de la comunicación asertiva. Yo me he sentido de esta forma, yo sé que estás ocupado, pero me siento de esta forma y me gustaría que pudiéramos platicar más. Casi seguro te van a decir, ay, mamá, perdóname, es que estoy ocupado, pero voy a tratar de hacer un esfuerzo y estar más al pendiente de tuyo. Estoy casi seguro que algo parecido te contestarían. No tengo hijos, pero probablemente tengas sobrinos, hermanos, primos, amigos. Ahijados, ¿Mande usted? ahijados. Ahijados, ¿no? Por lo general, tenemos ciertos vínculos sociales. Es muy difícil que alguien esté totalmente solo, es muy complicado, afortunadamente. Recordemos también esto, hay muchas personas en las que puedo confiar completamente. Si yo siento que no hay muchas personas en las que puedo confiar completamente, tratar de fortalecer mis vínculos, los que ya tengo. Y último, ¿hay suficientes personas con las que me siento cercano? Si pienso que no hay suficientes, lo mismo, fortalecer los vínculos que ya tengo o crear nuevos vínculos. De repente puedo conocer a alguien en la clase del SECAM, o puedo conocer a alguien en la clase que dan en INAPAM, o puedo conocer a alguien en el centro cultural, y me hago amiga o amigo de esa persona y puedo sentirme cercano a él o a ella y puedo confiarle mis cosas y puedo hablar de cosas que no puedo hablar con mi pareja o con mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces son puntos importantes. Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios sobre el tema de la soledad. No hay una tarea como tal, pero sí me gustaría que piensen en lo que hablamos el día de hoy, que revisen el texto que les mandé y que si alguien aquí quiere escribir un poco sobre cómo se siente, si es que se siente solo o se siente bien, está satisfecho con sus interacciones sociales, escriban sobre eso. No es tarea, es una sugerencia que yo les propongo. Leer el texto nuevamente, pueden volver a ver el video, recuerden que eso se queda grabado y al rato lo subimos a YouTube. Para que ustedes puedan hacer un insight, hacer una introspección de cómo se están sintiendo. ¿Se sienten cómodos con sus redes sociales? ¿Les gustaría aumentar sus redes sociales? ¿Les gustaría disminuir sus redes sociales? Todo eso como meditarlo, platicarlo con uno mismo para llegar a si me siento bien como estoy o quiero cambiar algo. Eso es importante. Las dos están bien, si me siento bien como estoy, perfecto. Trabajar porque siga así. Si quiero cambiar algo, trabajar por cambiarlo. Adelante, Sandy. ¿Podrías repetir las 6 preguntas básicas Claro, es más, las repito y se las mando. Déjenme aquí abro el para WhatsApp. saber si tienes soledad? Claro, Porfa. se las vuelvo a decir, pero también se las voy a mandar por WhatsApp. Déjenme aquí, voy abriendo el WhatsApp. Mientras abre, se las digo. Yo lo leí hacia ustedes, pero cuando tú lo lees, cuando yo te lo mande, lo vas a leer para ti mismo. Lo voy a leer tal cual está escrito. Experimento una Sí. sensación general de vacío, sí, no, o más o menos. Ok. Segunda, extraño tener gente a mi alrededor. Extraño tener gente a mi alrededor. Tercera, a menudo me siento rechazado. A menudo me siento rechazado. Cuarta, hay muchas personas en las que puedo confiar cuando tengo problemas. Voy a repetir. Hay muchas personas en las que puedo confiar cuando tengo problemas. O sea, estoy enviando al grupo de WhatsApp también, ¿eh? Ok. La que sigue. Hay muchas personas en las que puedo confiar completamente como un confidente. Hay muchas personas en las que puedo confiar completamente. Número 6. ¿Hay suficientes personas con las que me siento cercano? ¿Hay suficientes personas con las que me siento cercano que pueda considerar mi amigo cercano? Porque aquí ya hablamos antes de los tipos de amigo y ya dijimos que todos son buenos. Son para diferentes cosas, son para diferentes finalidades. No, Aunque no te saluden a veces. ¿Mande Blanquita? Aunque no te saluden a veces.
Ah, caray, no sé si es. A lo ¿No te ha mejor no ven, pasado? a lo mejor no ven bien. A mí me ha pasado que me dicen, no, ¿me saludaste? No, pues yo trato de estar muy atento a mi entorno, pero ya me he dado Sí, cuenta que a veces no me doy cuenta cuando alguien. Yo no, trato de- a mí me pasó tenerla de frente y no te saluda, y te mira y no te saluda. a lo mejor sí se le super fue la onda o se hizo pato. Sí, se hizo pato. No hay de otra. Muy bien, bueno, pues ahí está la pregunta. Gracias. No, de que recuerden que las respuestas posibles a lo que les envíe es sí, no o más o menos. Sí, Ujú. no o más o menos. Si tienes muchos sí, bueno, también depende de cada pregunta, es que se debe medir por cada pregunta. Si quieren, contéstenlas y la próxima semana Sí, las analizamos. No me las tienen que leer. Ustedes en una hojita contéstenlas, guárdenlas y la próxima semana les digo cómo se evalúa ujú, para que lo podamos ujú. justamente evaluar y revisar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, Mario, gracias. Perfecto. Bueno, chiquillas, muchas gracias. Vamos a terminar por el día de hoy. De todas formas, recuerden que esto, bueno, justamente vamos a dejar de grabar.